¿Alguna vez has sentido que algo malo está a punto de pasar y aún así sigues adelante? Yo lo hice, y desde esa noche no he podido dormir sin escuchar su voz. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real. Y lo peor de todo es que ella todavía me espera en esa carretera. Hoy les voy a contar lo que realmente sucedió aquella noche de lluvia en el camino a San Miguel del Monte, porque hay historias que no deberían contarse, pero esta tiene que salir. La lluvia caía como si el cielo se hubiera roto. Gotas gruesas y frías golpeaban el parabrisas de Mitsuru. Era una de esas noches en las que el mundo parece detenerse y solo queda el ruido del motor, el crujido de los limpiaparabrisas y el eco de tus pensamientos. Iba de regreso a casa desde el turno de noche en el taller mecánico en Toluca. Las luces de los postes se reflejaban en el asfalto mojado, convirtiendo la carretera en un espejo oscuro. Y entonces la vi, una figura solitaria, de pie junto a la orilla, una mujer, con el cabello largo y oscuro pegado a la cara por la lluvia, vestida con una blusa blanca que ya estaba empapada y transparente. No llevaba zapatos, solo estaba allí, inmóvil, como si no sintiera el frío, como si no le importara estar en medio de la nada. Mi primer impulso fue acelerar. En esta vida, uno aprende a no detenerse por extraños en carreteras desoladas. Hay demasiadas historias de secuestros, de trampas, de personas que usan la desgracia como carnada. Pero algo en ella, algo me detuvo. No se movía, no hacía señas, solo miraba hacia adelante, con los brazos pegados al cuerpo, como si esperara a alguien o como si ya hubiera dejado de esperar. ¿Y si se está muriendo?, me dije en voz alta, con la voz temblorosa. El corazón me latía con fuerza. Mis manos sudaban sobre el volante. La razón me gritaba que siguiera, que no era mi problema, pero algo más profundo, más instintivo, me obligó a frenar. El coche se detuvo con un chirrido suave. Encendí las luces internas y bajé el vidrio. «Señorita, ¿está bien?», pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Ella giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran oscuros, pero había algo en ellos, una tristeza tan profunda que parecía imposible, como si hubiera visto el final de todas las cosas. «Sí», respondió, con una voz tan suave que casi se perdía entre la lluvia. «Solo necesito llegar a San Miguel del Monte. Mi novio me dejó aquí. Dijo que ya no me quería. No lloraba, no gritaba, solo hablaba con una calma que me heló la sangre. ¿Y tu familia? ¿No puedes llamar a alguien?», negó con la cabeza. «No tengo a nadie más. Él era todo». No supe por qué, pero le creí. Tal vez fue la forma en que dijo «era todo», como si ya supiera que nunca volvería a verlo. Le abrí la puerta trasera, pero ella se quedó inmóvil. «¿Puedo sentarme adelante?», preguntó, con una voz casi infantil. «Tengo frío», asentí. Se subió al asiento del copiloto. El olor que entró con ella fue extraño. No era perfume, tampoco sudor. Era como tierra mojada, tierra de panteón y algo más, algo metálico, como si hubiera sangre seca en el aire. «Aquí tienes», le dije, quitándome la chamarra de mezclilla que llevaba. «No quiero que te enfermes». Me miró. Por un segundo sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. ¿Gratitud? ¿Tristeza? ¿O algo más oscuro? «Gracias», Santiago dijo. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Lo dijiste cuando frenaste», respondió sin inmutarse. «Pero yo no lo había dicho. Ni siquiera lo pensé en voz alta». Sacudí la cabeza. Me estaba imaginando cosas. La lluvia, la oscuridad, la fatiga, todo conspiraba para alterar mi mente. «¿Y cómo se llama tu novio?», pregunté, más por romper el silencio que por verdadera curiosidad.
Miguel respondió, pero ya no importa. Me dejó en medio de la carretera. Dijo que era una carga, que nunca había sido feliz conmigo. El nombre me dio un vuelco en el estómago. Miguel, mi hermano mayor, había muerto hace años en un accidente de tránsito. Lo encontraron tirado en una cuneta, con el cuello roto. Nunca supimos por qué iba por ese camino a esas horas. ¿Y vive en San Miguel del Monte?, pregunté, tratando de deshacerme de la imagen de mi hermano. Sí, calle Flores Magón, número 14. Con mi papá. ¿Y por qué no fue él por ti? Él no sabe que estoy aquí, dijo, bajando la mirada. No quería preocuparlo. El resto del camino fue en silencio. Solo el ruido de la lluvia, el motor y su respiración lenta, casi imperceptible. A veces volteaba a verla. Estaba inmóvil, mirando hacia el frente, con mis manos sobre sus rodillas. Sus dedos eran pálidos, casi azulados, y sus uñas estaban rotas, con restos de tierra debajo. ¿Estás segura de que estás bien?, pregunté al final. Nunca he estado mejor, respondió, sin sonreír. Llegamos a San Miguel del Monte. El pueblo estaba en silencio. Las calles vacías, las ventanas oscuras. Solo una luz amarilla parpadeaba en una esquina. Seguí sus indicaciones hasta una casa de muros bajos, con un portón de hierro oxidado. Un perro ladró a lo lejos, pero no salió. Aquí es, dijo. Apagué el motor. Ella se quedó sentada. ¿No vas a bajar? Gracias, Santiago. No olvidaré lo que hiciste. Y antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió corriendo hacia la casa. No caminaba como una persona viva, más bien se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. «Oye», grité, saliendo del coche. Pero cuando llegué al portón, no había nadie. La casa estaba en silencio. Las ventanas oscuras. Toqué el timbre. Nada. Golpeé la puerta. Nada. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Nadie respondió. Regresé al coche, confundido. Me senté, temblando. No por el frío, sino por lo que acababa de ver, o lo que creía haber visto. «Estás cansado», me dije. Solo fue una alucinación provocada por el estrés, la lluvia, la oscuridad. Pero cuando puse la mano en el asiento del copiloto, encontré algo. Mi chamarra. No la había dejado allí, se la había dado a ella, y estaba seca. No tenía una sola gota de lluvia, como si nunca hubiera estado bajo la tormenta. Me quedé helado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Encendí las luces internas. La chamarra estaba perfectamente doblada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado, y en el bolsillo encontré un mechón de cabello negro. Lo sostuve entre mis dedos. Estaba frío, como si hubiera estado en un refrigerador. ¿Qué demonios está pasando? No quería creer, no podía creer, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Ella no era real, o peor aún, era real, pero ya no estaba viva. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. Pasé la noche en vela. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos oscuros, su blusa empapada, su voz tan calmada que parecía venir de otro mundo. Y al día siguiente, no pude evitarlo. Tenía que volver. Tenía que saber si había sido real. Y sobre todo, tenía que recuperar esa chamarra, porque ya no era mía, era de ella. Y algo me decía que, si no la devolvía, ella volvería por mí. Regresé a San Miguel del Monte al mediodía. El sol brillaba, pero no sentía su calor.
Todo seguía igual. Las calles vacías, el aire pesado, el silencio sepulcral. Aparqué frente a la casa del portón de hierro. Esta vez, el perro no ladró. Toqué el timbre. Nada. Golpeé con más fuerza. Hola, ¿hay alguien? Después de unos segundos, escuché pasos lentos. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre mayor apareció. Tenía el rostro marcado por el tiempo, los ojos hundidos y una mirada que parecía atravesar el alma. ¿Qué quiere?, preguntó con voz áspera. Buenas, disculpe la molestia. Anoche vi a una joven en la carretera, cerca del kilómetro 12. Me dijo que se llamaba Frida, que vivía aquí, que su novio la había abandonado. Le presté mi chamarra y vine a recuperarla. El hombre no dijo nada, solo me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo. ¿Qué edad tiene esa joven?, preguntó sin mover un músculo. No lo sé, tal vez 20 y tantos. Cabello largo, ojos oscuros, blusa blanca. ¿Y qué más? Estaba descalza y fría, muy fría. El hombre cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Santiago. ¿Y qué más le dijo? Que su novio se llamaba Miguel, que la dejó en la carretera porque ya no la quería. El hombre dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que el piso se hundía. Entredijo, con voz temblorosa. La casa olía a incienso y a humedad. Fotos antiguas cubrían las paredes, y en el centro del comedor, una imagen de la Virgen de Guadalupe con una vela encendida. El hombre se sentó como si le fallaran las piernas. Mi nombre es Don Ramiro, dijo, y Frida era mi hija. Sentí un nudo en la garganta. Murió hace 3 años. El 17 de octubre, en un accidente de coche, justo en el kilómetro 12 de esta carretera. El aire se volvió denso, no podía respirar. ¿Y el novio? Ay, Miguel, él conducía, sobrevivió. Dijo que el coche se descontroló, que no pudo hacer nada, pero hizo una pausa, apretando los puños. Lo que nadie supo es que Frida sobrevivió al impacto. Estaba viva, herida, pero viva. Y él la dejó allí. La abandonó en la cuneta. Huyó y ella murió sola, bajo la lluvia, esperando ayuda que nunca llegó. Sentí náuseas. Mi piel se erizó. Recordé su voz, su calma, su mirada vacía. ¿Y por qué vino a mí?, pregunté con un hilo de voz. Porque busca justicia, dijo don Ramiro, porque no puede descansar, porque el hombre que la mató con su abandono sigue libre, y ella sigue esperando. ¿Y mi chamarra? Don Ramiro me miró fijamente. ¿Todavía la tiene?, asentí, sacándola del bolsillo. La chamarra estaba seca, fría, como si nunca hubiera estado bajo la lluvia. ¿Puedo verla?, pidió. Se la entregué. La tomó con manos temblorosas, y entonces supe que algo terrible iba a pasar. Esta chamarra, dijo, ella la llevaba puesta la noche del accidente. No puede ser. Yo se la di anoche. No, dijo, con voz rota. Tú no se la diste. Ella te la dio a ti. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Qué? La chamarra que llevas es la misma que llevaba el día que murió, la misma que encontramos en el lugar del accidente, la misma que enterramos con ella. No, grité. Yo la tenía. Yo se la presté. Don Ramiro se levantó. Me miró con una mezcla de piedad y terror. Ven conmigo, dijo. Salimos de la casa. Caminamos en silencio por calles que parecían no tener fin, hasta que llegamos al Panteón Municipal, un lugar antiguo con cruces de madera y lápidas cubiertas de musgo.
Nos detuvimos frente a una tumba sencilla. La lápida decía: Frida Ramírez Méndez, 1995 a 2020. Hija amada que nunca dejó de esperar. Y colgada de la cruz estaba mi chamarra, la misma que yo llevaba en el bolsillo, la misma que acababa de tocar. ¿Cómo? No pude terminar la frase. Cada cierto tiempo dijo don Ramiro: alguien ve a Frida en esa carretera, siempre de noche, siempre bajo la lluvia, y siempre pide ayuda. Algunos dicen que le dan algo, un abrigo, un paraguas, un teléfono, y al día siguiente, ese objeto aparece aquí, colgado de su tumba. Pero yo hablé con ella, la toqué, la vi subir al coche. Sí, dijo, porque ella te eligió. ¿Para qué? Para que supieras la verdad, para que supieras lo que le hicieron, y para que no dejes que el responsable siga libre. ¿Miguel? Sí, Miguel, el hombre que la dejó morir. Pero, ¿cómo puedo probarlo? No hay pruebas. Nadie lo vio. Don Ramiro me miró con una tristeza infinita. Ella te eligió a ti, Santiago. No fue casualidad. Tu hermano también murió en esa carretera. Quizás el destino te trajo aquí para cerrar un círculo. Sentí que el mundo se desmoronaba. Mi hermano, Miguel, el mismo nombre, el mismo lugar. ¿Fue él quien la abandonó? Tengo que saberlo, dije. Entonces ve, respondió, pero ten cuidado, porque si no cumples con lo que ella espera, volverá. Y no será para pedir ayuda, será para cobrarse lo que le deben. Salí del panteón con la chamarra en las manos. No la había tomado de la cruz, no me atreví, solo la miré, colgada allí, como una ofrenda maldita, como un nexo entre dos mundos. El viento la movía suavemente, como si alguien la respirara desde dentro. Y aunque el sol brillaba, yo sentía un frío que venía del hueso, de lo más profundo. Don Ramiro no me detuvo. Solo me miró con esos ojos vacíos de quien ha visto demasiado dolor. Y cuando me alejé, escuché su voz, tan baja que casi no la oí. Ella no te dejará ir, Santiago. No hasta que hagas lo que debe hacerse. Conduje de regreso a Toluca como en una pesadilla despierto. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada espejo retrovisor, un espejo del infierno. Porque cada vez que lo miraba, ella estaba allí. No físicamente, pero sentía su presencia. En el asiento trasero, en el aire, en mi nuca. Y entonces escuché su voz. Gracias, Santiago. Salté en el asiento. El volante se me resbaló. El coche zigzagueó. Nadie estaba hablando. La radio estaba apagada. Yo no había dicho nada, pero ella sí. No fue tu culpa, pero ahora es tu responsabilidad. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Déjame en paz, grité, con lágrimas en los ojos. No sé qué quieres de mí. Silencio, pero el frío no se fue. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, con una botella de tequila que no me calmó. Revisé los viejos periódicos digitales. Busqué el nombre de Frida Ramírez y lo encontré. Joven muere tras accidente en carretera Toluca, San Miguel del Monte. Novio huyó del lugar. La nota era breve. Decía que el vehículo se salió del camino durante una tormenta y que la joven fue encontrada horas después, sin signos vitales. El novio, Miguel Ávila, fue interrogado, pero como no hubo testigos y no se encontró evidencia de abandono, el caso se archivó. Él declaró que ella murió al instante, pero el informe forense decía otra cosa. Encontraron signos de arrastre, huellas de dedos en el barro, como si alguien hubiera intentado gatear. Y
lo más escalofriante, sus uñas estaban rotas, llenas de tierra. Había luchado, había vivido después del impacto, y él la dejó morir. Mi hermano, Miguel Ávila, el mismo nombre, el mismo rostro, el mismo crimen. ¿Cómo no lo había visto antes? Había muerto en un accidente, sí, pero no en esa carretera. Murió meses después, en una pelea en un bar. Nunca supe los detalles. Solo me dijeron que no valía la pena hablar de él, pero ahora lo entendía. Frida no buscaba a cualquiera, buscaba justicia. Y como su verdadero responsable ya estaba muerto, buscaba a alguien que llevaba su nombre, que compartía su sangre, que podía cargar con su culpa. Me había elegido a mí, porque yo era lo más cercano a él. A las 3:17 de la mañana sonó mi celular, un número desconocido. Lo miré, temblando, y aunque sabía que no debería contestar, lo hice. ¿Sí? Silencio. Luego, una respiración, lenta, mojada, como si alguien estuviera ahogándose. «Santiago», susurró una voz que conocía demasiado bien. «Ven a la carretera, te espero». La llamada se cortó. No pensé, solo actué. Salí de mi casa, tomé las llaves y conduje. No hacia mi trabajo, no hacia mi vida, hacia ella. La tormenta había regresado, igual que aquella noche. Gotas gruesas, viento fuerte, carretera oscura. Y cuando llegué al kilómetro 12, allí estaba Frida, de pie, descalza, con mi chamarra puesta, la blusa blanca empapada, el cabello pegado al rostro. Pero esta vez no me miró con tristeza, me miró con rabia. Salí del coche. El viento me empujó, la lluvia me cegó. Me acerqué, temblando. «Frida, yo lo siento, no sabía que era mi hermano». Ella no habló, solo dio un paso hacia mí. «Yo no lo hice», grité. «Yo no te abandoné». Ella dio otro paso. Ahora estaba a 1 metro. Podía ver sus ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero también de fuego. «Tú llevas su nombre», dijo, con una voz que no era humana. «Tú llevas su sangre, y tú puedes cerrar lo que él dejó abierto». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, llorando. «Dímelo, lo haré». Di su nombre, di lo que hizo, di la verdad en voz alta, aquí, donde me dejó morir. «Miguel Ávila», grité al cielo. «Miguel Ávila fue tu novio. Te abandonó en esta carretera después del accidente. Sabía que estabas viva y te dejó morir. Es un cobarde, un asesino». El viento se detuvo. La lluvia se congeló en el aire y ella sonrió. Una sonrisa triste, liberada. «Gracias, Santiago». Y desapareció. No se desvaneció, no se esfumó, simplemente ya no estaba. Regresé a casa, agotado, llorando, pero con una paz extraña, como si algo dentro de mí hubiera sido lavado. A la mañana siguiente publiqué todo, la historia, las pruebas, el artículo del periódico, el testimonio de don Ramiro. Lo subí a redes, a foros, a grupos de justicia para víctimas, y en menos de 24 horas el caso se reabrió, porque alguien más había visto a Frida, otro conductor, hace 2 semanas, y ahora, con mi testimonio, con la chamarra que apareció en su tumba, con el peso de la verdad, la justicia no podía ignorarla. Hoy, el caso sigue abierto. Miguel Ávila ya no puede ser juzgado, pero su nombre será marcado para siempre como el de un cobarde que dejó morir a quien lo amaba. Y yo sigo escuchando la lluvia, porque cada vez que cae, miro el asiento del copiloto y pienso
¿y si esta vez no vengo a ayudar? Pero también pienso, ¿y si alguien más lo necesita? Porque Frida ya no está, pero su dolor sigue en la carretera. Y tal vez, solo tal vez, alguien más necesite que alguien se detenga. Si alguna vez vas por una carretera de noche y ves a una mujer sola bajo la lluvia, no pases de largo, no por miedo, porque tal vez no sea un peligro, tal vez sea una súplica. Y si decides ayudarla, recuerda, algunos espíritus no buscan asustarte, buscan que recuerdes, que digas la verdad, que no dejes que el mal se quede en silencio. Yo lo hice, y aunque ya no la veo, sé que me escucha. ¿Y tú? ¿Te detendrías? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.